Hola, soy Antonio, bienvenidos a mi canal Un Jardín en el Ático. Esta semana vamos a hacer una masterclass, una clase así más especial de riego, ¿de acuerdo? Porque estamos ya entrando en una época donde hace mucho calor y es un tema que tenemos que estar mucho más vigilantes con él para regar adecuadamente y que las plantas no sufran en exceso. Bueno, antes de empezar con el programa, os tengo que pedir disculpas de antemano porque es posible que se oigan ruidos de fondo porque están de obras tanto en el edificio como en la calle y no puedo controlar ese tema, entonces pues a lo mejor oís alguna interferencia. Aparte de eso, como todas las semanas, lo que os digo siempre, que deis a me gusta, que os suscribáis al canal, que necesitamos ser unos poquitos más, y bueno, pues ya estáis oyendo lo que os estaba diciendo, ruido de fondo. Pero bueno, intentaremos que salga lo mejor posible, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos con el riego. Bueno, aquí estáis viendo todas las violetas africanas, ¿de acuerdo? Que tenemos. Todas además han florecido súper bien, como podéis ver, ¿no? En los 4 colores que tenemos. Mirad esta aquí qué matización tiene más bonita. Mirad qué chulada, qué bonita es, ¿no? Y bueno, este año han funcionado también, aparte por los cuidados y fertilizaciones y buena ubicación que han tenido, una de las cosas importantes ha sido el riego, ¿de acuerdo? Por fin he encontrado, como digamos, la tecla que para estas plantas funciona muy bien. Es importante a la hora de regar, de saber con qué plantas estamos trabajando, su origen, cómo funcionan y todo eso para adecuar los riegos. Por ejemplo, sabemos que este tipo de plantas, como una violeta africana, no va a tolerar que mojemos las hojas. Por lo tanto, los riegos que les hago suelen ser por inmersión. Bueno, aquí tengo una zafita con agua. El agua está sucia porque ya hemos regado otras cosas, pero es agua. En la calidad del agua también vamos a hablar ahora en un rato. Y con ellas lo que dedico es a meterlas en esto, las sumerjo 15 minutos, no más de 15 minutos, y van fuera, ¿de acuerdo? No las mantengo bien y es lo que me da muy buen resultado con este tipo de planta, con la violeta africana. Y que son hojas, ya os digo, que no permiten que las reguemos por arriba y todo eso. En esto hay varias corrientes. Hay gente que piensa que si la lluvia siempre evidentemente te cae por arriba, que podríamos regarlas por arriba. Sí, en naturaleza son otras condiciones, pero cuando estamos cultivando plantas en maceta, hay plantas que no van a dar problemas si las regamos por arriba. Ya os digo, por ejemplo, en este caso, las Saint-Paulias, también podríamos tener ese problema, voy a dejarla por aquí, también podríamos tener ese problema con los Caladium, ¿de acuerdo? Mirad, estos que me están aquí son enanitos, son pequeños, los Caladium. Los Caladium requiere un riego, pero no les va tampoco bien al caladio que le caiga agua sobre las hojas, termina manchándolas y puede ser una llamada a algún tipo de infecciones de hojas, hongos y todo ese tipo de cosas. Así que los caladium sí que no los meto por inmersión, les echo un poquito de agua por arriba y van perdiendo. En ocasiones el problema que vamos a tener cuando estamos regando plantas es que si la tierra está muy seca, conforme echas se va a perder el agua y no la va a absorber. En esos casos en que la tierra esté muy seca, yo sí recomiendo que pongamos un platito, como por ejemplo este aquí donde están los rosales, un plato para que retengan un poquito el agua, ¿de acuerdo? Un plato de este tipo así más grande para que retengan el agua, ¿de acuerdo? Pero, ya os digo, eso como en casos más especiales. También otra cosa importante a la hora de los riegos podría ser el tema de regar como por familias, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a mostrar ahora mismo, en un momentito. Bueno, pues seguimos con lo que os estaba diciendo, un poquito de agrupar plantas por familias, porque nos va a facilitar el tema del riego, por ejemplo. Y otras maneras también de riego. Por ejemplo, todo este tipo de de tilánceas que tenemos por aquí, la manera más cómoda de regar realmente es con pulverizaciones, ¿de acuerdo? Ahora cuando llega el verano para este tipo de plantas, sí que incluso cuando llegue más el calor todavía, incluso tendré que hacerlo casi que 2 veces al día, pulverizaciones, porque acusan muchísimo más la falta de humedad, ¿de acuerdo? Durante el invierno, sé que a todos nos gusta tener como unas reglas fijas para el riego. Sí que es verdad, si queremos tener unas reglas fijas para riego, podemos hacer el tema de en invierno sí que vas a regar menos y en verano evidentemente tendrás que aumentar la cantidad de riego. Pero todo va a depender del ambiente donde estemos, ¿de acuerdo? De la humedad ambiental que tengamos y todo eso.
os había traído para este rincón porque sí que es verdad que hay plantas tipo como los coleos. Los coleos tampoco es que necesiten una barbaridad de agua, ¿de acuerdo? Funcionan bien con los riegos justos, que tú toques la macetita y veas que está la primera capita más seca. Y bueno, yo aquí siempre recomiendo, a ver si puedo sacar uno de ellos por aquí, exactamente. Yo aquí siempre recomiendo, primero, la capa está más o menos sequita, ¿de acuerdo? Pero si metemos el dedito por aquí abajo, por los agujeros de drenaje, vemos que todavía hay cierta humedad. Y sobre todo, mirar, esta planta me está diciendo que está perfectamente regada. Mirar, están turgentes las hojas y no hay ningún tipo de problema. Y esta todavía es de las hojas grandes, pero no es de las grandes. Os voy a mostrar los que tengo aquí, que son ya de hoja muchísimo más gigante, que en estos sí que no hay ninguna duda. Mira, esto es una hoja enorme, es una hoja bastante grande, mira el tamañito de mano de mi cara al lado de ella. Y bueno, mirar que esta hoja está turgente. En un principio, aquí tiene cierta humedad al tacto, pero ya poca. Pero aquí abajo está húmeda. Ya os digo, si tenemos dudas, toca la planta, mírala y ya verás que tiene, pues eso, una textura que está turgente, que está funcionando perfectamente. También a la hora del riego, también es muy importante saber el tipo de sustrato que tiene. Ahora os lo mostraré también en otro tipo de plantas. No es lo mismo una turba que una fibra de coco o el tipo de... O sea, tienen mayor retención o menor retención de humedad. Entonces eso es muy importante a la hora de hacer los riegos, ¿de acuerdo? También en cuanto a calidad del agua, es importante que conozcamos la calidad de agua de nuestra zona. Yo que vivo aquí en Valencia el agua es bastante dura, con mucha cal, con lo cual no para todas las plantas me va bien. Por lo tanto, ahora os lo mostraré también, os pondré unas fotos o un pequeño vídeo aquí en los laterales, no lo sé cómo lo haremos todavía, donde os voy a mostrar un aparato de ósmosis. Yo tengo un aparato de ósmosis no para consumo humano, que también la gente muchas veces lo tiene, lo tengo porque yo tengo un acuario. En ese acuario tengo que meter agua de ósmosis, que es un agua filtrada que pasa por varias membranas para quitar cloro, retener metales pesados y todo eso. Para determinadas plantas, como para esto, ¿no? Por ejemplo, para todas las tilancia, bromelias y todo eso, sí que es importante un tipo de agua que no tenga cal, que sea lo más parecida a la de lluvia. Aquí en mi zona llueve muy poco, con lo cual el tema de agua de lluvia lo tengo un poco fastidiado, ¿no? Entonces por eso utilizo un agua de ósmosis que tengo que utilizar para el acuario, y esos aparatos desechan un tipo de agua que no es tan pura como la que destinas al acuario, pero ese agua es buena también para el riego. Hay gente que dice que también usa para riego lo que te sobra de los aires acondicionados. Yo lo de los aires acondicionados ya no me gusta tanto, porque pienso que sí que puede llevar algún tipo de cosa más nociva. Pero la de ósmosis sí, que ahora os enseñaré el aparatito que tenemos. Bueno, pues seguimos viendo más cosas. Bueno, aquí estamos en un cuarto de la lavandería realmente, y es donde tengo el aparato de ósmosis. Bueno, también tengo las cosas de jardinería y todo eso, más o menos ordenado o menos ordenado, pero bueno, aquí más o menos está. Y este es el aparato de ósmosis, ¿de acuerdo? Esto por aquí lo conecto a la cañería, a la tubería de agua, lo que entra agua a casa. Y bueno, esto, su funcionamiento es que el agua entra por aquí, por esta primera fase, por esta membrana. Luego va a la siguiente membrana, de esta membrana va al cuerpo central, que se llama por aquí, y por aquí me sale el agua, que sí que voy a usar para el acuario porque es como mucho más filtrada y mejor, y por aquí me sale un agua de desecho, que tienes la oportunidad de tirarla si es que tienes agua, pero no debemos de tirar agua, y yo ese agua siempre la recojo para regar algunas cosas, y también para incluso para fregar el suelo, cualquier tipo de cosas que tenemos que usar agua y no desperdiciar. Pero ya os digo, yo porque tengo el acuario y necesito este aparatito para filtrar agua. También podría ser si tenéis en casa algún tipo de jarra o agua reposada, por lo menos que pierdan cloro. Aunque la cal, aunque la reposemos, no te va a perder la cal si es un agua con mucha cal, ¿de acuerdo? También en otras ocasiones, también como tenemos funcionando los dos estanques con plantas tropicales, con los nenúfares, también si necesito poca cantidad de agua para una planta más específica, también la puedo coger de ahí, porque es un agua que está filtrada por las raíces de las plantas, donde están viviendo los peces, y es un agua que es adecuada y que está bien para todo esto. Pero ya os digo, este aparatito existen también para consumo humano, para mucho tipo de cosas, ¿no? Pero es importante de tener ese tipo de agua, porque no
en todas las ocasiones, ya os digo, tenemos la oportunidad de tener agua de lluvia, que sería el ideal para muchas plantas, ¿de acuerdo? Seguimos viendo más cositas. Seguimos con más riegos o tipos de riegos. Bueno, ahora os voy a presentar lo que sería el ideal donde podemos un poco descargar el tema del riego. Se trata de todo este tipo de composiciones cerradas, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, tengo las begonias, estas begonias tropicales, las begonias anfiosus, que funcionan perfectamente en este tipo de recipientes cerrados. Aquí se produce, es un invernadero, es un ambiente cerrado. Aún así, a veces, como este no encaja muy bien, alguna vez tengo que adicionar un poquito de agua, pero es muy raro, ¿de acuerdo? Aquí la planta va respirando, va produciendo alrededor gotitas de agua que se condensan también aquí, resbalan por las paredes y tienes como un autorriego. Esto te puedes descuidar bastante en el riego, ¿de acuerdo? Es bastante fácil de mantener. Ya os digo, en este sí que en concreto a veces hay que echar un poco porque no cierra perfecto al 100%. Pero os voy a mostrar otro que sí que cierra perfectamente. Esto es un helecho que este helecho es de los que se reprodució por esporas, que es exactamente igual que estos que tengo aquí arriba. Es la misma especie, ¿de acuerdo? Solo que aproveché que teníamos esporas, las puse en el tarrito, brotaron, tardaron bastante, tardaron como del orden de 3-4 meses en brotar, pero han funcionado. En este caso, sí que es un botecito de los que se hicieron, como os acordáis, un capítulo que hicimos para regalos, que es una cosa súper sencilla y es muy bonita, suele gustar. Si te gustan las plantas te va a gustar esto. ¿Veis? Esto sí que cierra perfectamente. Este todavía me permite mucha más autonomía de riego. Aquí no tengo que estar abriendo porque cierra perfectamente y donde ya veis la coloración que tiene, súper verde, súper funciona muy bien, ¿de acuerdo? Con un futuro habrá que cambiarlo porque al final el tener plantitas así en cristal no quiere decir que las vas a tener toda la vida. A veces si la planta sigue creciendo o hay que sacarla o en un recipiente más grande, ¿de acuerdo? Pero por ahora las mantenemos aquí sin ningún tipo de problema. También el mismo sistema vamos a tener en las cajitas estas de reproducción, que sabéis que yo uso mogollón, un montón. Bueno, esto por ejemplo es una Adansonii, es una Monstera Adansonii que he cortado porque la grande ya estaba muy mal y bueno, pues tengo reproduciendo y también los digo, se produce una condensación y esto lo puedes aguantar bastante sin riego, te da bastante respiro. Luego tenemos otro tipo de maceta donde sí hay que ser bastante más cuidadoso con ellas. ¿Y dónde la he dejado? Vale, por ejemplo, cosas tipo un bonsai, ¿no? Este bonsai que tenemos, que es un ficus, ¿de acuerdo? Está un poco destartalado, le falta poda y le falta también redirigirlo porque no, o sea, no está bien cuidado. Pero este tipo de plantas, sobre todo ahora cuando llega el verano, tenemos muy poquito espacio, entonces hay que extremar el tema del riego y hay que regarlos incluso cuando te llega agosto casi que diariamente porque tenemos muy poca agua, ¿de acuerdo? Y aquí sí que este tipo de plantas te requieren mucho más, más cuidado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto es Soleirolia, que estaba funcionando muy bien. Esto es el típico descuido que nos va a pasar cuando cultivamos en este tipo de recipientes que son muy bonitos, son muy estéticos, pero al haber tan poca tierra, la desecación se produce súper fuerte, pero en cuestión de horas, incluso como haga mucho calor. Aquí me ha pasado eso. No está muerta la planta, porque por aquí todavía tiene fuerza y va a seguir brotando, pero aquí me he descuidado y ya veis, son plantas que sufren mucho. También tenemos, pues por eso os digo que es muy importante conocer el origen de las plantas. Una Soleirolia necesita tener la tierra húmeda, no permite, como otro tipo de planta, más espacio de riego. Hay que regarla cuando toca y si no tendrás problemas como los que he tenido aquí. En cambio, por ejemplo, en esta otra que está en un recipiente muy parecido, ¿no? Esta ha sufrido un poquito aquí en esta zona, pero en general está bastante bien, ¿de acuerdo? Ya os digo, a partir de esta época las Soleirolias tenemos que regarla prácticamente un día sí y otro no, porque por lo menos en mi clima. De todas formas ya os digo que es cuestión de eso, de acomodar cada uno a su clima que tiene, ¿vale? Bueno, pues seguimos viendo más cositas.
Buenas, pues seguimos. Aquí, por lo que os decía de intentar agrupar las plantas por familias, por ejemplo, el tipo de las begonias, que yo tengo algunas, y es además un tipo de planta que me interesa mucho, pues sí que intento, por ejemplo, el día que me toca regar begonias, hacerlas todas por grupitos y más o menos tener un control sobre ellas. Con las begonias también ahora he descubierto que también cometía errores de riego, que hay que dejar secar la tierra entre riego y riego. Por ejemplo, mirar estas, las begonias listadas, que para otra gente a lo mejor serán muy fáciles o muy comunes, para mí me han costado muchísimo trabajo. Ahora, al cabo del tiempo, he conseguido que estas dos luzcan como lucen, súper bien, las cambié de macetita y bueno, ya os digo, en apariencia tienen la tierra también seca por aquí, pero los fondos sí que les toco y tienen una ligera humedad. Y volvemos a lo mismo, textura de hoja, ¿de acuerdo? Esta hoja está turgente, está bien, con lo cual no hay riego. Estas son, junto con las Saint Paula, de las que toleran muy mal el que mojemos hojas, ¿de acuerdo? O sea que va bien la humedad ambiental, que no hay que confundir con la humedad de la tierra. La humedad ambiental la conseguimos con grupos de planta, con pulverizadores a distancia, humidificadores realmente se llaman, ¿vale? Que hacen como una neblina, y todo eso aumenta la humedad de ambiente, pero no de tierra, que son sensibles a que se toquen las raíces, se te pudran y todo eso. Todas las begonias en conjunto, pero mirad estas dos, la verdad que funcionan muy bien con este tipo de riego. También os voy a presentar por aquí, más que nada mis pequeñas estrellitas estas. Mirad, por ejemplo, las masonianas, que por cierto os la quería también aquí presentar, esta masoniana, porque ha echado flores. Bueno, aquí se ha caído una pequeñita. La begonia masoniana también tengo que con el riego hay que ser también bastante escrupuloso, ¿no? Son de las plantas, eso, yo las riego por inmersión, pero en cuestión de minutos, 10 minutos. De hecho, incluso me llego a poner la alarma en el móvil para que me pite y poder retirarlas y no pasarlas de riego, ¿de acuerdo? Pero si hacemos esto de agruparlas por familia, yo creo que te puede ir mucho mejor, ¿eh? También lo que os decía antes de que es diferente sustrato, mirar, por ejemplo, aquí tengo esta Phalaenopsis que me ha florecido, Phalaenopsis enanita, de estas pequeñas, mirar qué flor más chula he echado, ¿no? Que tenía un poquito de plaga, ¿os acordáis que le echamos productos? No he acabado con toda la plaga, pero sí que está funcionando bastante bien. Y bueno, pues ya lo que os digo, tienen un tipo de sustrato que es diferente, es como una especie de musgo, con lo cual va a retener mucho la humedad, con lo cual hay que ser cuidadosos a la hora del riego. Me pasa también con estas reproducciones de filodendro que tengo aquí. Este filodendro no está en tierra, está en musgo, con lo cual tampoco, para no, bueno, mirar por aquí cómo se ven desarrolladas las raíces, está bastante bien, y de aspecto está muy bien, está muy bonito. También tenemos que regar un poquito más con cuidado, porque el musgo absorbe muchísimo la humedad. Entonces, si nos dedicamos sistemáticamente a todas las semanas a echar el chorro de agua, llegará un momento en que la planta morirá, se pudrirá la raíz y ya no podrá asimilar bien todos los nutrientes y morirá. Con lo cual es muy importante que sepamos también el sustrato en que las tenemos. Esto os vengo también a comentar, por ejemplo, con los anthurium. Yo con los anthurium, salvo con el Belchi grande que tengo, que está yendo muy bien, pero también porque controlo mogollón el riego, mirar con estos anthurium normales y corrientes, bueno, son variedades pequeñitas, más diferentes, pero he tenido también los mismos problemas, porque el anthurium muchas veces nos lo venden en fibras de coco y todo eso, con lo cual se retiene demasiada humedad y tenemos problemas de putrefacciones. Aquí lo que he hecho ha sido un cambio de sustrato, he metido leca, pero a mogollón, a saco, con un poquito de musgo, pero poco, y un puñadito de tierra para que haga un poco más de cuerpo. ¿Qué es lo que consigo con esto? Pues lo que consigo con esto es que lo vais a ver ahora mismo. Mirad, echo un poquito de agua y automáticamente, ¿ves? Está ya cayendo. Es un suelo súper permeable. Pero para algún tipo de plantas, tipo los anthurium y las soyas, también es interesante que tengan ese tipo de cultivo, con sustratos muy permeables, que permite que pase el agua, coge agua, pero lo va a echar enseguida. Pues ya veis que funcionan bastante bien. Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta a la hora de cultivar determinadas plantas. También, bueno, mira, tengo aquí otra cúpula también, donde tengo begonias, maculata y lanfiosus también, que mirad, este tipo de cúpulas funcionan perfectamente, ¿de acuerdo?
porque ya os digo, seguimos con el mismo, pero lo quería enseñar porque es o sea, realmente es muy bonito, y de hecho se ve cuando están en estos ambientes tan húmedos que el tamaño de la hoja pues se hace bastante más grande que fuera, ¿de acuerdo? Con el tiempo podemos acostumbrarlas a vivir fuera, ¿de acuerdo? Pero no todas las plantas admiten ese cambio, de una zona tan húmeda también ya dependerá de las especies, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es básicamente los pequeños tips, consejos que os queríamos dar sobre riego, ¿no? También por último deciros que lo que es toda la zona de fuera exterior, también a partir de ahora empezamos a regar casi que 2 veces a la semana, porque al estar en contenedores, en macetas, se seca todo mucho antes, entonces hay que estar un poco más atento. También otra cosa, no confunda, yo os hablo mucho de la textura de la hoja, pero cuando estamos en exterior también tenéis que tener cuidado, que es una defensa de la planta, que en las horas más fuertes de calor, la hoja cae lacia, pero tocas la tierra y está húmeda, ¿no? Entonces no te vuelvas loco con ese tema. Esto te funciona, lo de la hoja lacia, con plantas como los coleos que teníamos por aquí, que estaban más a la sombra, o con plantas de interior. La planta que tenemos fuera a las 12 del día, si le está dando el sol, aunque el suelo esté húmedo, tú la tocas y va a estar floja, va a estar mustia, pero es una defensa de la planta para minimizar la pérdida de agua, ¿de acuerdo? En cuanto te llega la noche o baja un poquito el sol, la hoja otra vez va a subir y vas a ver que estaba correcto. La duda, ya sabéis, podemos tocar, que te va a dar una idea, pero si tocas la tierra y está húmeda, pero la planta ves que se ha caído y está en exterior, es simplemente por ese ambiente que hay. Por último, también mi consejo general, que aunque sé que es un poco más problemático, es mejor no poner platos debajo de las plantas, porque eso a la larga nos vamos a confiar, vas a ir dejando ahí toda esa agua en reposo, va a ir pudriendo, subiendo pH de tierra, y no, es preferible que riegues más a menudo, estés más atento a que dejes agua abajo en los platos, salvo que sean plantas muy acuáticas, ¿de acuerdo? Siempre hay una pequeña excepción. Y lo que os decía, que aquí están los otros tanques, no sé si se verán bien, donde si a veces necesito como de urgencia agua buena, de calidad para determinadas plantas, pues sí que las puedo coger porque esa agua está súper filtrada con toda la vegetación que hay en esos tanques y porque están los peces y es un agua bastante más natural. Ya por último, para terminar, os voy a hablar de todas este tipo de cestas que tenemos, ¿vale? Esta de aquí, o esta de la Bilbergia Nutan que tenemos aquí al lado, ¿vale? Este tipo de cestas, ya os lo digo yo muchas veces, son muy bonitas. O mirar esta de aquí del lecho. Esta de aquí del lecho es una... A mí me encanta, me gustan mucho. Son muy estéticas, muy bonitas, pero cuando llega el verano es una cosa que necesita muchísima interacción. Al estar aquí en el aire, arriba, se evapora el agua muchísimo y si hicieras el año tendrías casi que estar regando diariamente. Son muy bonitas, son estéticas, evidentemente, y te ahorran espacio, que no las tienes por aquí en medio y tal. A mí me gustan mucho, pero requieren un mantenimiento. Entonces, a la hora de poner este tipo de maceta, piénsatelo, porque el riego de esto aquí se ve perfectamente. Si yo echo agua, de hecho, voy a hacer la prueba, vais a ver. Tengo aquí una regadera, voy a echar agua y se va a producir... Está realmente tan seco que empieza a, ¿veis? A perder agua. Entonces los riegos no son totalmente como tocan. Esto, para regarlo correctamente, aunque sea un trabajo, habría que bajarla y regarla por inmersión, en esa zacita o en cualquier otro recipiente. ¿Estáis viendo ya? Aquí está ya cayendo a tope, ¿de acuerdo? En este caso abajo tenemos la hortensia, que está floreciendo, por cierto, y la veis, la hortensia, y le viene perfecto este agua que le va a caer de arriba. Pero ya os digo, este tipo de composiciones son muy chulas, muy bonitas, pero pues eso, requieren mucha más atención. Bueno, pues ya nos despedimos de vosotros con este capítulo un poco quizá extenso de riego, pero ya sabéis que es un tema muy largo el que se podría hablar durante mucho tiempo. Por último, simplemente deciros que podemos regar con cualquier cosa. Yo fuera tengo una manguera para regar, o sea, porque ya tengo muchas plantas, pero dentro, pues desde a esto, a este tipo de cacharro que es una tetera rota, vieja. Sí que es verdad que los que tienen un pitorro así más alargado te pueden venir bien para llegar a plantas
plantas que están más escondidas. Pero al final, cualquier cosa es válida, la cuestión es que no descuidemos el riego. Bueno, pues nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, que os suscribáis al canal, que necesitamos ser unos poquitos más, y nada, nos vemos la semana que viene, chao, hasta luego.